desea, bueno, este no es el tema de este, validar el alcance. Entonces tenemos todo lo que es la inspección, técnicas grupales de toma de decisión. Controlar el alcance también es un proceso de la área de conocimiento de la gestión de alcance del proyecto y de los grupos de control. Entonces, este proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto. Entonces, controlar el alcance y nosotros vemos a medida de que se van generando los informes, se va monitoreando el avance del proyecto. El proyecto tiene el proyecto tiene una casilla donde le dice el corte que uno debe tener. Entonces, por ejemplo, acá en proyecto, uno le dice actualizar el proyecto y acá le dice a qué fecha quiere que se lo actualice. Si usted va a generar el informe hoy, pues le va a generar el informe a corte de hoy y le va a exponer un porcentaje de avance, ¿sí? Entonces, pues el proyecto también le da esas facilidades para que ustedes puedan eh, trabajar y validar el alcance de este proyecto, de los proyectos. Entonces, validar el alcance vincula los requisitos con los objetivos y realiza su seguimiento a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y puede incluir los atributos de los requisitos como número de identificación, fuente de requisito, quién está asignado para gestionar el requisito y el estado del requisito. En controlar el alcance, pues ayuda a detectar el impacto de cualquier cambio o desviación de la línea base del alcance sobre los objetivos del proyecto. ¿Listo? Controlar el alcance. Acá tenemos unas herramientas. Acá nos muestra el project como análisis de variación. El análisis de variación es una técnica para determinar la causa y el grado de la diferencia entre la línea base y el desempeño real. Como pueden ver acá, el project tiene una línea base que son estas lineecitas grises y cuando se ejecutan como deben ser, pues no hay problema. Pero cuando hay un desvío, un aumento, pues ahí empieza ya a correrse la línea base. Entonces se corre todo porque esto se supone que está en la ruta crítica. Se supone no, está en la ruta crítica. ¿Listo? Entonces así es que vamos controlando el avance. Pues la idea es tener esto documentado y gestionado en este proyecto, que es una herramienta especial para gestión de proyectos. Controlar el cronograma. Pues, ¿cómo controlamos el cronograma? Pues hacemos las reuniones periódicas, pueden ser diarias si el nivel de granularidad de las actividades es así, o se puede hacer semanal o se puede hacer quincenal, todo dependiendo de cómo lo vayan a manejar. Los siguientes son algunas actividades adicionales necesarias para controlar el cronograma. Entonces, revisar los datos actuales del desempeño del trabajo, reestimar los componentes restantes del proyecto hasta cierto grado a lo largo del proyecto, realizar las actividades de desempeño mediante el análisis formal de cómo se está marchando el proyecto, llevar a cabo un análisis de tendencias del desempeño del proyecto y ajustar las partes futuras del proyecto para enfrentarse a los retrasos, en lugar de solicitar una extensión de tiempo. Nosotros habíamos visto herramientas como el fast tracking, todo lo que son las actividades en paralelo y pues mirar cómo podemos en un momento dado volver a tomar las riendas de lo que teníamos planeado en el cronograma. Considerar la optimización de los recursos, continuar utilizando técnicas de modelado para optimizar mejor el cronograma,
a ajustar las métricas que no proporcionen al director de proyecto información necesaria para dirigir adecuadamente el proyecto. Ahí se escogen las métricas, ajustar los informes de avance y la presentación de informes según sea necesario para capturar la información necesaria para controlar y gestionar el proyecto, identificar las necesidades de cambios incluidas, definir el proceso de control de cambios. Los informes de desempeño del trabajo, pues acá tenemos un cuadrito que nos da el desempeño y la variación del cronograma. El índice tiene dos indicadores que son la variación del cronograma y el índice de desempeño del cronograma. Esto está en una tabla allá en el cuadro del PMBOK, y pues ahí nos define la definición del léxico es a medida de que el proyecto está adelantado o atrasado en relación con la fecha de entrega planificada en un determinado momento, expresada como diferencia entre el valor ganado, que es lo que yo he hecho, y el valor planificado, que fue lo que planeé hacer. Es como la diferencia entre el valor ganado, que es LB, y el PB, pues nos da la variación del cronograma. Entonces, si es positiva, pues el adelanto con respecto al cronograma. Sí, o sea, vamos adelantado. Hemos hecho más de lo planeado. Si es neutra, pues es que hemos hecho lo que hemos hecho es igual a lo que está planeado. ¿Sí? 8 menos 8, 0, es neutra. Y si es negativa, el retraso con respecto al cronograma. Es un retraso con respecto al cronograma, porque si es negativa es que hemos hecho 4 y hemos planeado 6, pues da menos 2, o sea que tenemos un atraso, una variación del cronograma de 2 unidades. Lo mismo pasa con el índice de desempeño del cronograma. Ellos tienen, eso significa pues que el valor ganado está sobre el valor planeado. Y todos ellos deben quedar bien en 1. Si están en 1, pues él es mayor que 1. Adelanto con respecto al cronograma. Vamos adelantados porque hemos trabajado más de lo planeado. Y cuando es exactamente 1, pues simplemente está ajustado al cronograma. Hemos hecho 5 de 5. Y cuando es menor que 1, el atraso es un atraso con respecto al cronograma. O sea que aquí le va a dar 4 y acá le va a dar 5, entonces le va a dar un 0.90 y algo. ¿Sí? Cuando está menor que 1, siempre cuando sea menor que 1 van a ser atrasos. Atrasos o desfases. Cuando es igual a 1 es lo ideal. Y cuando es mayor que 1 es porque vamos adelantados. A veces es bueno, a veces no es tan bueno. Porque cuando tenemos, vea, estamos adelantados en el 1.5, o sea, vamos un 50% más adelantados. ¿Qué quiere decir? Que el gerente de proyecto y su equipo sobreestimó la duración de las actividades. Entonces, pues a veces no es tan bueno, no es tan malo, y para eso hay herramientas para hacer una definición de estos temas. Controlar los costos. Pues controlar los costos simplemente tienen que ir alineados con los gastos, y todo esto es una cadena. Si tú te atrasas en alguna actividad, pues va a generar un atraso en el costo. Un sobrecosto de esa actividad. ¿Por qué? Pues porque ya no la vas a hacer en 8 que la planeaste, sino en 16. Entonces, esto te va a impactar los costos. También tienen unos índices para trabajar, que los índices, acá tenemos toda la parte de valor ganado, pronóstico, software. Acá tenemos del valor ganado, tienen 9 indicadores acá, unas variaciones, unas proyecciones y unos índices. Y esos son los que nosotros utilizamos para gestionar los indicadores de costos. Controlar la calidad. Controlar la calidad, pues nosotros tenemos un plan, el cual ejecutamos y el cual vamos a controlar. Entonces lo que hacemos es mirar, monitorear y registrar los resultados de la ejecución de todas las actividades de calidad. Entonces,
¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar los criterios de aceptación de cada entregable para tener claro este tema y poder hacer el control de la calidad. Vamos a medir la calidad de los entregables para determinar si cumplen con los requisitos, evaluar la causa raíz de los problemas de calidad, identificar la necesidad de realizar mejoras de calidad, acciones correctivas o acciones preventivas y reparación de defectos, verificar los entregables, completar las listas de control, actualizar las lecciones aprendidas, presentar solicitudes de cambio, actualizar el plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto. ¿Listo? Entonces, ahí debemos controlar la calidad. Ahora tenemos las herramientas que podemos llegar a utilizar, las herramientas básicas de calidad, que son las 7 herramientas básicas: Pareto, dispersión, histogramas, causa y efecto, estratificación. Entonces, al principio en el plan, nosotros dijimos, vamos a utilizar Pareto y causa y efecto para controlar la calidad. Entonces, cuando estemos controlando la calidad, esos son los diagramas o las herramientas que vamos a utilizar. Para eso es ese tema. Acá tenemos pues más o menos un flujo de cómo controlar la calidad. Entonces empezamos con los requisitos del proyecto definidos, el equipo aclara el requisito, el alcance está definido. Acá tenemos unos estándares de calidad, políticas, procedimientos y métricas disponibles, ¿sí? Que están alimentados por la determinación de los activos de los procesos de la organización, alimentados por los factores ambientales y alimentados por el Departamento de Aseguramiento de Calidad y Control de la Calidad. Después de esos, vamos a buscar unos estándares y métricas, vamos a la integración de las necesidades y acá vamos a ejecutar el plan para la dirección del proyecto y así sucesivamente hasta llegar a controlar toda la calidad. Controlar los recursos. ¿Cómo controlamos los recursos? Los controlamos mediante informes, hacemos seguimiento continuo, aseguramos que los recursos físicos asignados y adjudicados al proyecto estén disponibles tal como se planificó, así como de monitorear la utilización de los recursos planificada frente a la real y tomar decisiones correctivas según sea necesario. Para controlar los recursos, nosotros tenemos que tener muy claro desde el principio la asignación de las actividades de los recursos y la asignación. Tenemos que apoyarnos en el cronograma o en el calendario de recursos para saber dónde están, cómo están y dónde están actualmente y qué están haciendo, ¿sí? Hay que hacer un balanceo de recursos para que no se pierda tiempo en la ejecución del proyecto. ¿Listo? Entonces, con controlar los recursos tenemos una información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones a los documentos y actualizaciones a los documentos del proyecto. Monitorear las comunicaciones. Monitorear las comunicaciones, tenemos que, entonces, monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto para asegurar que satisfagan las necesidades de información de los interesados del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que aseguran en cualquier momento un flujo óptimo de información entre todos los participantes de la comunicación. Entonces, nosotros al principio hicimos un plan de gestión de comunicaciones, el cual nosotros llegamos y cogimos y revisamos y planeamos quiénes iban a comunicar con quién, cómo eran los canales con el gerente equipo, gerente directivos. Entonces, cuando monitoreamos estas comunicaciones, por no controlarlas, porque pues ya le cambiaron el nombre de controlar a monitorear, lo que hay que hacer es validar que efectivamente no se estén saltando el conducto regular de lo que está estipulado en el plan
y que pues se trabaje todo en la medida de lo que está planeado. Controlar las comunicaciones, pues tenemos, ahí tenemos también el project. Nos dice, ahí también podemos agendar todos los canales de comunicación, el RAD-READS, la curva S, para controlar todos estos temas de comunicaciones. Monitorear los riesgos. Monitorear los riesgos. Bueno, al principio pues nosotros hicimos lo que era la planificación de la gestión de riesgos, la identificación de los riesgos, realizar el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo, y el plan de respuesta a los riesgos en planificación. Ya para este momento, pues también habíamos pasado y ejecutado la implementación de las respuestas a los riesgos, de los posibles riesgos que se nos pudieron haber materializado. Ahora lo que estamos haciendo es monitoreando los riesgos. Esta monitorización nos ayuda a nosotros a cerrar o a validar nuevos riesgos que puedan llegar a encontrarse. ¿Cerrar en qué paso? Por ejemplo, ya a esta altura podemos en un proyecto de 6 meses, si vamos a los 3 meses, pues no deben tener los mismos 100 riesgos que nosotros identificamos al principio, porque se supone que hay riesgos específicos para cada fase de cada proyecto, del proyecto. Entonces, en la fase 1, pues no se materializó, ya se cerró y se cerró esa fase y listo. Ya ahí se consumieron 25, a menos de que sean otros parecidos, pero pues se seguirán gestionando dependiendo del periodo de tiempo de vida de ese riesgo. Pueden haber riesgos transversales, los cuales tenemos que monitorear durante todo el proyecto. Entonces, al evaluarlos, pues podemos tener ese monitoreo de gestión de riesgos. Hacemos un análisis de desempeño técnico, reservas, auditorías y reuniones. Entonces podemos, lo recomendable es que en cada reunión de seguimiento, pues estén los riesgos, estén como tema primario o secundario la gestión de riesgos. Que se le asigne, que cada dueño de riesgo esté pendiente de ellos y que presente su informe de riesgos. Controlar las adquisiciones. Bueno, controlar las adquisiciones es el proceso de gestionar, monitorear la ejecución de los contratos y las ejecuciones, cambios y correcciones del contrato según corresponda. El beneficio clave de este proceso es que garantiza que el desempeño tanto del vendedor como del comprador satisface todos los requerimientos de adquisiciones de conformidad con los términos del acuerdo legal. Entonces, cuando controlamos las adquisiciones, lo que hacemos es validar de que se haya hecho una orden de compra para, bueno, una solicitud por parte, bueno, dependiendo de la adquisición que se vaya a hacer, pero pues siempre debe haber una orden de compra formalizada con la cual se pueda llegar a pasar una factura, radicarla y en un tiempo prudente, acorde a las políticas de la organización, poder hacer ese pago a ese proveedor. Esa adquisición se cierra cuando ya se haya realizado el pago. ¿Listo? Pueden ser a 30, 60, 90 días, dependiendo del proveedor. En controlar las adquisiciones que hacemos, pues comprender las implicaciones legales de tus acciones, realizar revisiones del desempeño de las adquisiciones, solicitar cambios y administrar las reclamaciones, seleccionar las interrelaciones entre los vendedores, informar el desempeño, dar seguimiento al desempeño en relación con el contrato, revisar las prestaciones de costos, realizar pagos, realizar inspecciones y auditorías, mantener registros de todo, aceptar los entregables
verificados. Las salidas son la conclusión sustancial de los requisitos y entregables del contrato, información sobre el desempeño del trabajo, solicitud de cambios, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto y actualizaciones a los documentos. De estas salidas, esta información sobre el desempeño del trabajo es lo que como cataloga o puntea a un proveedor sobre el buen desempeño. Entregó a tiempo, facturó a tiempo, entregó en buen estado, entregó puerta a puerta, fue amable con la gente. Entonces, esa información de desempeño de trabajo en las adquisiciones hace referencia a estos temas. Bueno, controlar las adquisiciones, pues tenemos herramientas como revisiones de desempeño de las adquisiciones, y inspecciones y auditorías que se le hacen a ellos, el sistema de control de gestión de cambios de contrato, informar el desempeño, siempre se hace un feedback al proveedor de cómo está haciendo las cosas, el sistema de pago, hay que evaluarlo, ¿sí? Hay que montar el sistema de pago y ver si se paga, si se paga a tiempo o no se paga a tiempo. Administración de reclamos, sistema de gestión de riesgos, entonces ahí tenemos toda la parte de herramientas que podemos utilizar para controlar las adquisiciones. Por último, tenemos monitorear el involucramiento de los interesados. Entonces, en esta parte, ya lo que se hace en el proceso de monitorear las relaciones generales de los interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para involucrar a los interesados. Entonces, seguimos gestionando a los interesados, seguimos hablando con ellos, seguimos gestionándolos, escuchándolos y revisando todos los temas para poder darle buen fin al proyecto. El beneficio de este proceso es que se mantendrá o incrementará la eficiencia y la eficacia de las actividades de participación de los interesados a medida que el proyecto evoluciona y su entorno cambia. ¿Listo? Entonces, esta es una de las áreas de conocimiento que pues a veces uno no gestiona y uno tiene que estar muy pendiente de los interesados. Siempre, siempre, siempre uno tiene que estar pendiente de ellos, estarlos monitoreando, estarlos llevando de la mano, mirando, aclarándoles temas que no tengan claros y siempre estar pues como de parte de ellos. Estoy hablando como gerente de proyectos, ¿no? Entonces, pues es una técnica que ha funcionado y que pues ahí es donde uno trata de generar un feeling, una empatía con los interesados, de todo el proyecto. Monitoreo, pues ya cuando se hace el monitoreo del involucramiento, ya volvemos otra vez a tener la información de desempeño del trabajo, las solicitudes de cambio y las actualizaciones a los documentos y a los documentos y al plan para la dirección del proyecto. Acá pues tenemos otras técnicas, sistemas de gestión de información, juicio de expertos y reuniones. Señor, donde podemos pues, revisar y monitorear el desempeño del involucramiento de los interesados. Listo. Acá terminamos la parte de los grupos de procesos de monitoreo y control. ¿Hay alguna duda, algo que aclarar sobre este grupo de procesos de monitoreo y control? César, hola, ¿cómo estás? Hola. Mira,
hay un tema ahí que no me ha quedado muy claro, pues, después de que leí el tema de monitoreo, cuando se refiere a controlar la calidad y validar el alcance, porque uno te da, la salida de uno es los entregables verificados y Sí, el otro es el entregable validado. Pero entonces realmente no veo como la diferenciación sobre por qué son diferentes, por ejemplo. ¿Por qué es no, diferente? no son diferentes. Lo que pasa es que son dos validaciones y los dos se hacen en un, en un tiempo diferente. Tú no puedes validar, o sea, cuando tú llevas a validar el alcance, es como cuando tú ya llegas y tienes eh, todo ajustado, todo listo. Cuando validas la calidad, es por ejemplo cuando los ingenieros de desarrollo te van a entregar un producto que ellos están haciendo, ¿sí? Entonces haces las pruebas de calidad en tu ambiente de calidad, corriges los ajustes que tengas que hacer, pasas a preproducción, miras con algunos funcionales que estén involucrados en el proceso y ya cuando sale a producción es que tú haces la validación, ¿sí? Cuando haces la validación del alcance. Entonces dices, al principio tú definiste que tenían que entregar 5 módulos y los 5 módulos tenían que hacer el ABC. Entonces, en producción, tú validas que el ABC esté funcional y es ahí. Son la misma cosa, son dos revisiones. Lo que pasa es que cuando tú haces el control de calidad, tú lo puedes hacer por lotes, por partes, por funcionalidades, por paquetes de trabajo, ¿sí? Pero ya cuando tú vas, si te das cuenta, mira la salida o lo que alimenta control de calidad y mira lo que alimenta la validación del alcance. Cuando ya la validación del alcance no tiene nada, ya procedemos a cerrar el proyecto. ¿Sí? Ok, dale, gracias. Pero cuando tú estás controlando la calidad, tú hasta el momento estás dando es como un check. Mira, estoy validando el entregable 1 para esto. Después de que yo valido y ya está el control de calidad para ese entregable, ahí sí lo mando a validar a validar el alcance y a cerrar ese paquete de trabajo. ¿Listo? Sí, claro. Digamos que la confusión la tenía porque por el concepto mismo de calidad que aparece pues, en el libro, que es el grado o la medida en que el entregable cumple con los requisitos. Pero en Ajá. validar el alcance, tú también estás haciendo eso. Tú estás verificando que tu entregable cumple con los requisitos. Entonces, por eso era que tenía la confusión, como de, ya. Sí, sí, pero es que cuando tú haces el control de calidad, ya tienes más carnecita. O sea, ¿cómo te digo? La calidad tiene un plan de calidad por detrás. El controlar la calidad tiene un plan por detrás que tiene métricas, que tiene indicadores, que tiene bastante carne para validar un entregable. Ya cuando tú lo pasas, o sea, cuando llegas a validar el alcance, eso ya debe estar listo. Usted simplemente hace una última validación, pero ya ha pasado por unos filtros, se puede decir así. Los filtros son el control de calidad. Cuando ya pasan esos filtros, ahí sí se va al proceso de validar el alcance y controlar y realizar el control integrado de cambios, caso tal. Por eso es que los dos están ahí, está validar el alcance y controlar el alcance, perdón. ¿Listo? Listo, vale, muchas gracias. Vale. Entonces, terminamos con el último proceso, el grupo de procesos de cierre. Este está en la torre de control, como ya lo habíamos dicho, en el área de conocimiento de gestión de integración de proyectos. Entonces, el cierre es el esfuerzo de cierre, incluirá las actividades administrativas como la recolección y finalización de la documentación necesaria para completar el proyecto y requerirá de cierto trabajo técnico para confirmar que el producto final del proyecto es aceptable.
también incluirá toda la clase de trabajos necesarios para transferir el proyecto completado a las personas que lo usarán y para solicitar retroalimentación del cliente acerca del producto y del proyecto. Entonces, acá nosotros ya hemos validado, ya hemos controlado todas las áreas de conocimiento que nos da la guía y ya acá, para cerrar el proyecto fase, siempre nos da es con validar el alcance y controlar el alcance. Esos son los dos que nos dan el go para proceder a cerrar el proyecto. Entonces, acá, confirmar el trabajo que está hecho de acuerdo a los requisitos, completar el cierre de adquisiciones, obtener la aceptación final del producto, completar el cierre financiero, entregar el producto completado, solicitar la retroalimentación del cliente sobre el proyecto. Es muy importante esto. Completar el informe final de desempeño, archivar e indexar registros, recopilar las lecciones aprendidas finales y actualizar la base de conocimiento. Ojo, ahí dice recopilar las lecciones aprendidas finales. O sea que durante todos los informes, cada 15 o cada mes o cada semana, nosotros estuvimos en la responsabilidad de recoger esas lecciones aprendidas y al final del proyecto vamos a tener unos artefactos de lecciones aprendidas bastante interesantes para los próximos proyectos. Cerrar el proyecto, entonces tenemos que es el proyecto de finalizar todas las actividades para el proyecto, fase o contrato. Entonces, el beneficio clave de este proceso son que la información del proyecto o fase se archiva, el trabajo planificado se completa y los recursos del equipo de la organización se liberan para implementar nuevos esfuerzos. Este proceso se lleva a cabo una vez o en puntos predefinidos del proyecto. Ahora, como podemos ver en este diagrama, ¿qué necesitamos para hacer el cierre de este proyecto? Necesitamos, mire, estamos mirando el acta de constitución del proyecto. ¿Por qué? Pues porque ese fue el documento que nosotros tuvimos que realizar para iniciar. Y ahí nos dieron las pautas que íbamos a desarrollar de todo el proyecto. El plan para la dirección del proyecto fue un documento grueso donde planeamos con todos los planes subsidiarios, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos y todo de ahí para abajo. Y ahí planeamos todo lo que íbamos a ejecutar. Todos los documentos del proyecto, que nos van a ayudar a alimentar este cierre. Todos los documentos que no son obligatorios hacer, recalco, porque es que ustedes o nosotros hacemos una metodología propia de la organización. Con esta guía nosotros sacamos y decimos, mira, la PMO está utilizando estos 10 documentos o todos estos documentos para hacer un proyecto. O de pronto la PMO tiene todos, pero no utiliza, sino en cierto tipo de proyectos, autoriza. Esa es la matriz ese es el plan de configuración. Si se acuerdan de ese que hablamos al principio, del plan de configuración, en el plan de configuración nos dice la PMO, vea, yo como PMO tengo todos los planes y toda la documentación que pide el PMI. ¿Por qué? Porque algún proyecto del Estado los va a pedir todos. Vamos con el Ministerio de Trabajo y los pide todos. Vamos con la Fuerza Aérea y pide solamente 5. Vamos por la registraduría y nos pide 10. Entonces, pues nosotros lo tenemos todo, pero pues nosotros nos alineamos es al contrato y al anexo técnico que solicite cada entidad y cada proyecto. ¿Listo? Validar el alcance, lo que estábamos hablando ahorita. Validar el alcance. Si esto ya quedó validado, los entregables están aceptados y aprobados y firmados, pasa al cierre del proyecto. Y planificar la gestión de las adquisiciones del proyecto, porque tienen que entrar, porque yo tengo que revisar qué planeé y qué se ejecutó también de esas adquisiciones, ¿sí?
Aquí ejecutar las acciones, mira, acá están planeadas, entonces yo cojo el documento en el cierre y acá llego y digo, mira, esto fue lo que yo planeé. Bueno, muéstrame entonces ejecutar las adquisiciones. Entonces subo, ahí, entonces entra. En ejecutar las adquisiciones de las 10 que habían planeadas, no se ejecutaron sino 8. Ah, bueno, listo, perfecto. Documentos del proyecto entran y los documentos y todo lo que son los activos de la organización. Entonces, cuando yo ya tengo y estoy listo con todos estos documentos, hago una transferencia del producto, servicio y resultado final al cliente. Actualizo todos los documentos que tenga que actualizar, actualizo todos los activos de la organización y procedo a hacer el cierre. Pero no tengo que dejar nada pendiente. Ojo, porque una cosa es cerrar el proyecto, otra cosa es cerrar el contrato. Por lo general, uno cierra el proyecto cuando cierra las actividades y hace la transferencia, pero puede que el contrato tenga una garantía de 6 meses, de un año o un soporte durante un año. Entonces, el proyecto se acabó, pero el contrato está vivo, está vigente. ¿Sí? Entonces, son dos cosas que nosotros como gerentes de proyectos tenemos que tener súper claros. Bueno, para cerrar el proyecto, pues el director de proyectos debe obtener la aceptación formal del proyecto y de sus entregables. Eso lo va a venir haciendo con las actas de entrega parciales y después a lo último se hace un informe general donde está la aceptación formal del proyecto. Emitir un informe final que indique que el proyecto ha sido exitoso. Es algo complejo porque pues exitoso no es que cumpla el alcance, el tiempo, el costo, sino que si es una aplicación, pues que la gente la utilice, ¿sí? Y que sea fácil de manejar. Este informe, pues uno lo hace exitoso, pues porque cumplió con todas las características del proyecto, pero lo más importante es que el día de mañana lo recuerden, no porque terminó a tiempo, no porque se gastó el presupuesto que está, no porque todos los integrantes terminaron bien y todo eso, sino porque verdaderamente esa aplicación generó valor a la entidad y a los usuarios. Emitir las lecciones aprendidas finales es muy importante tenerlas en cuenta, archivar e indexar todos los registros del proyecto. Entonces hay que archivar e indexar. Algunos los tienen en archivos, les gusta imprimirlos. Ahora ya con el ahorro de papel, pues ya es en medio magnético, en la nube, y todo el cuento. ¿Listo? Y pues las herramientas que pueden utilizar, análisis de documentación, análisis de regresión, análisis de tendencia, análisis de variación, y todos estos pues les sirven para cerrar el proyecto. Para cerrar el proyecto, entonces el cierre involucra esfuerzos financieros, legales y administrativos. Esta lista incluye los esfuerzos tanto de procesos de cierre de proyecto o fase, como cerrar las adquisiciones. Para esta fase ya no tenemos cerrar las adquisiciones. En la versión 6, en la versión 5 teníamos cerrar las adquisiciones. Ahora solamente tenemos que hacer el cierre del proyecto. ¿Por qué? Pues porque las adquisiciones se pueden demorar. Por lo general, las últimas facturas, el cierre, algunas entidades del Estado se demoran hasta 6 meses, un año en cerrar formalmente el negocio, el proyecto, pues viendo de que tienen que tomarse su tiempo prudente para revisar detalladamente todos los entregables. ¿Listo? Los pasos para el cierre, entonces el cliente acepta el producto, el cierre del contrato, lecciones aprendidas, archivar, todo ya lo hemos visto y con eso terminamos el bootcamp de hoy. Muchas gracias a todos y pues quedo atento de cualquier duda sobre este grupo de procesos de cierre. ¿Hay alguna duda? ¿Quedó claro? O no sé.
Ok, bueno. Eh, Dime. yo tengo una duda, pero no por el tema de cierre, sino más que todo por el tema del análisis de valor ganado. Sí, En el Penbook aparece, tú sabes que aparece una hoja donde están todas las sí, fórmulas, sí, pero para el tema del EAC, el EAC, aparecen 4 diferentes fórmulas. sí, Entonces yo quería preguntarte si es necesario que nos aprendamos todas esas fórmulas, sí, si señor. todas salen. Sí, señor. Sí, porque a veces salen de diferente forma. A veces te dan te dan dos variables y te piden validar la estimación a la conclusión, que es la que tú me estás diciendo. Es estimation At complete, at complete. Sí. complete. Sí, Uh-huh. la estimación a la conclusión tiene tres. Recomendable que identifique tres preguntas que le hagan. De pronto, Yedo tiene esa, o hay algunos con quién deberían. Bueno, ya te respondo, Eduardo. Lo importante sí es que trates de hacer ejercicios con preguntas casuísticas de estos temas, pero siempre tienes que, o sea, hay que aprendérselas con una pregunta que tú te descaches, ahí pues es que esas son los tipos de preguntas que no puedes perder, porque Uh-huh. son exactas, o sea, te aprendes tres. En las 5 yo alcancé a tener el batch down, que es la descarga que le pasaban un papel y lápiz. Creo que ahora tienes que aprendértelas de memoria y si no te las aprendes de memoria, pues claro que cuando yo ya iba ya de tanto practicarlas, les recomiendo dos cursos. Uno que es el de Project. Con el de Project afianzan todo lo que es planeación y todo lo de valor ganado. Bueno, valor ganado y Project van de la mano. ¿Sí? Ese te genera los indicadores, te enseña a manejar esa herramienta y te genera y te ayuda mucho a toda esta parte de mitigar. La mayoría de control es el valor ganado. Allá no te van a decir, ay, ¿cómo controlas los riesgos? Ay, ¿cómo controlas la comunicación? Ay, ¿cómo controlas nada? Lo que sale en la certificación es controlar. ¿Cómo controlas? ¿Cómo haces para monitorear y controlar el trabajo del proyecto? Para eso tienes unas estimaciones. Tienes también una validación del alcance y controlar el alcance, controlar el cronograma y controlar los costos. Esos, esas cuatro primeras áreas de conocimiento, de integración, alcance, tiempo y costo, son las que están con indicadores de gestión de valor ganado. Y eso las tienes que tener súper claras. Al principio, pues uno se aprende el CPI, el SPI, el SB, el CB, el AC, pero las que menos, por ejemplo, nadie trabaja el TCPI y hay un indicador que no lo tiene, bueno, o no lo he visto ahí, que es el STPI. O sea, es el mismo TCPI, pero el TCPI es para costos y el TSPI es para cronograma. Y pues sí les recomiendo que trabajen bastante ese tema. Eh, hay que mirar hay que mirar una parte, regálenme, si no tienen afán, les muestro algo que les debía acá, pero cierro aquí esto. Y les muestro un tema que yo tengo acá. Si no están de afán.